Ojo, ojo, ojito, que esto es gordo. Andercel acaba de soltar la bomba y ha admitido que Kerem Bürsin tenía razón. Sí, lo habéis oído bien. La verdad, esa cosa esquiva que a veces se nos esconde al fin sale a la luz. ¿Os acordáis de todas esas veces que se rumoreaba, se especulaba, se tejían teorías sobre su relación, sobre sus desencuentros, sobre los te quiero que no llegaban? Pues parece que Kerem, el hombretón de Kerem, tenía una visión más clara de todo el tinglado. Y ahora Ande, nuestra Ande, nos lo confirma. ¿Y con qué fuerza? Para ser honestos, yo siempre he tenido la sensación de que algo se cocía, algo más allá de la pantalla. Son dos personas con una química que, madre mía, cómo se miraban. Y cuando las cosas se ponen así de intensas de verdad, casi siempre hay algo. Pero claro, en este mundillo, ¿quién sabe? A veces es puro marketing, otras veces es que la vida real es más complicada que cualquier guión. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de todo el salseo, de las idas y venidas, de los silencios tensos, Ande se ha dado cuenta de que Kerem, en su momento, vio las cosas de una manera que ella, quizás por orgullo, por miedo o por lo que sea, no quiso o no pudo ver. Y ahora, al reconocerlo, está como, liberándose. Es como decir, sí, me equivoqué. Sí, él tenía razón. Y esto, señoras y señores, es de valientes. No todo el mundo tiene la humildad de admitir que se ha equivocado, especialmente cuando hay tantos ojos encima. Imaginaos la presión. Pero ella lo ha hecho. Y eso le da un toque superhumano, ¿verdad? Ya no es solo la actriz perfecta de la tele, es una mujer que se enfrenta a sus propias verdades. Muchos dirán que es una estrategia para volver a estar en boca de todos, y sí, no se puede descartar en este negocio. Pero yo personalmente sospecho que hay algo más genuino detrás. Siento que ha sido un proceso personal para ella, un momento de reflexión donde ha mirado atrás y ha dicho, vaya, Kerem, tenías razón en esto. Y esto abre un montón de preguntas, ¿no creéis? ¿Qué implicaciones tiene esto para ellos dos? ¿Se referirá a algo concreto de su relación pasada, a alguna decisión que tomaron o que no tomaron? ¿O es algo más general sobre cómo se han manejado las cosas entre ellos? El misterio sigue. Pero lo que sí está claro es que esta confesión de Ande va a dar muchísimo de qué hablar. Es el tipo de declaración que cambia la narrativa, que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber. Y eso es lo más emocionante de todo este cotilleo. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo mientras miramos las pantallas y esperamos la próxima jugada de este juego de ajedrez amoroso, ¿creéis que esta confesión es el primer paso para una reconciliación? ¿O simplemente Ande ha querido cerrar un capítulo de forma honesta?